La revista Time es una revista que se dedica, entre otras cosas, a resaltar lo más destacado del año. Ellos dieron a conocer que la persona más influyente del año 2023 fue nada más y nada menos que Taylor Swift. Algunos, mientras leen la publicación y el artículo, pueden pensar confundidos si esto se trata de una broma, porque desde que se inició la publicación de la persona más influyente, desde 1927, las personas que han sido publicadas siempre han sido personas de influencia política o económica, pero jamás una estrella de pop. Y lo interesante de esto es que hasta antes de Taylor Swift solo se habían publicado rostros y nombres, por ejemplo, de presidentes, de políticos, de personas que realmente influyen en la toma de decisiones mundiales. Lo interesante de esta nota es que ella no ha sido solamente galardonada una vez, sino dos. Una en 2017 y la más reciente es el año pasado. Así que Taylor Swift se presenta como la esperanza de la humanidad. Taylor Swift se presenta como la persona que puede transformar nuestras sociedades. Y para ser bien específico, tomé un extracto del artículo y dice: cada año contiene luz y oscuridad. 2023 fue un año con proporciones significativas de oscuridad. En un mundo dividido donde demasiadas instituciones están fallando, Taylor Swift encontró una manera de trascender las fronteras. Lo que el artículo dice, entre otras cosas, es que Taylor Swift es nuestra fuente de luz. Cuando la esperanza del mundo depende de una estrella pop de mediana edad, uno se da cuenta que las cosas están mal. Aparentemente no hubo un presidente lo suficientemente calificado como para ser tenido en cuenta para la publicación de él en la portada. Aparentemente no hubo un premio Nobel de la Paz que hizo lo suficiente para ser publicado en una revista como esta. Cuando la esperanza del mundo depende de una persona que usa spandex o licras para bailar y utiliza esta clase de bombillos para resaltar en un auditorio, uno está en una terrible situación. Taylor Swift no puede arreglar los problemas sociales de nuestro mundo. Taylor Swift no puede presentarse como la esperanza que necesitamos. Taylor Swift no puede presentarse como el ejemplo ni que la sociedad ni que la iglesia necesita para hacer las cosas bien. Aún más, Taylor Swift no puede arreglar nuestras necesidades eternas. Taylor Swift no se puede presentar delante de Dios, delante de un Dios santo y justo, y presentar su cuerpo para aplacar su ira. Taylor Swift ni siquiera debió haber sido tomado en cuenta para la publicación de esa revista. Pero eso es una muestra de lo decayente que nuestra sociedad está. Usted y yo conocemos a una persona que sí ha hecho eso, y es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús se ha presentado como el candidato perfecto para ser nuestro sustituto delante de un Dios santo y justo. Aún más, Jesús nos califica y nos motiva, no para ser mejor personas, sino para ser más parecidos a Él. Nuestro Señor Jesús nos capacita para ser las personas que Dios quiere que seamos, no Taylor Swift. Lo que vamos a ver a continuación en el texto, hermanos, es que Pablo se va a valer de la figura del Señor Jesús para decirle a la iglesia que ellos son capaces de vivir de una manera en amor al prójimo y para la gloria de Dios por el ejemplo del Señor Jesús. La idea de todo lo que vamos a desarrollar entre el versículo del 1 al 6, hermanos, es que Pablo presenta el camino de la unidad
y hacia la unidad a través del amor de los unos a los otros y a través del ejemplo del Señor Jesús. Por favor, acompáñenme al capítulo 15 de Romanos. Vamos a considerar los versículos del 1 al 6. Capítulo 15 de Romanos, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias porque nos permites llevar a cabo una reunión más de nuestra iglesia, y te damos gracias porque nos permites llevar a cabo la instrucción de tu palabra. Te damos gracias porque reconocemos que la Biblia es inspirada e inerrante y porque ella tiene vigencia para nuestros días. Padre, te pedimos que nos ayudes a ver a Jesucristo como la esperanza de la humanidad y como un ejemplo de piedad en un mundo que no vive de esa manera. Ayuda a que el ejemplo de tu excelentísimo Hijo capacite a tu iglesia para vivir de la forma en que tú quieres que ésta viva. Ayúdanos a nosotros a considerar lo que vamos a estudiar. Ayúdame a mí a ser responsable en lo que voy a decir, a ser honesto, y a que tu palabra, que es viva y eficaz, nos consuele, nos edifique y nos exhorte por el poder que tú has depositado en ella. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, básicamente lo que hemos considerado en la segunda parte de Romanos es una instrucción a aplicar la parte teórica que vimos en la primera parte. La segunda parte de Romanos puede verse como una instrucción a vivir lo que ya se estudió. Y el capítulo 15 de Romanos no es la excepción. Desde el capítulo 14 nosotros hemos estado recibiendo instrucciones acerca de cómo debe vivir la iglesia y acerca de cómo deben ser nuestras relaciones sociales e interpersonales con personas en la iglesia. En el capítulo 15 de Romanos nosotros vemos a Pablo desarrollando dos de sus grandes pasiones. La número uno es cómo vivir el Evangelio y cómo el Evangelio puede ser predicado de manera internacional. Eso va a suceder luego de esta predicación. Pero a partir del capítulo 15, él comienza a desarrollar dos de sus grandes pasiones: la unidad o la vivencia en el Evangelio y la predicación de él de manera internacional o en misión. Así que lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 15, hermanos, es a Pablo enseñándonos a cómo debe vivir la iglesia y cómo deben ser marcadas las relaciones sociales dentro de ella, es decir, entre los miembros. Y uno va a recibir instrucción para saber cómo tratar a su prójimo. Es decir, uno sabe de que debe vivir en armonía, ¿verdad?, con las demás personas. Uno sabe que debe vivir en paz, pero ¿cómo se lleva eso a cabo? Es decir, si uno es honesto, uno sabe que a pesar que ama a Dios, uno lidia con problemas o con personas que a veces son difíciles de lidiar, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿cómo puede llevarse eso a cabo? ¿Cómo puedo relacionarme de esta manera? Porque la Biblia me exhorta a hacerlo. Si esta persona es difícil de lidiar, es una persona que a pesar que es un hermano en la fe, no es fácil de tratar. Bueno, lo que vamos a recibir ahorita es una instrucción a cómo hacerlo. Y nosotros vamos a ver de que desde el inicio Dios, mediante la salvación, ha creado un sentido de unidad espiritual y lo ha hecho posible a través del sacrificio de Jesús, pero que también Él ha creado un sentido de comunidad
y lo ha hecho posible a través de la introducción de la iglesia en el Nuevo Testamento. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que en esta sección del capítulo 15 de Romanos, Pablo nos va a enseñar a cómo los fuertes deben tratar a los débiles. Cómo debe ser ese trato de los fuertes hacia los débiles. Lo más fácil, en la mayoría de los casos, siempre es que se imponga la palabra del fuerte, ¿verdad? Es decir, debido a que tú no conoces esto, lo mejor va a ser que sigas mis consejos, o lo mejor va a ser que yo imponga mi palabra. Lo que vemos acá no es eso, porque a través del ejemplo del Señor Jesús, nosotros vamos a considerar que Él, que era Dios, ni siquiera actuó o se comportó de esa forma. Así que lo que vamos a ver es cómo el fuerte, es decir, una persona que sabe hacer uso de sus libertades, trata con una persona débil que no sabe hacer uso de sus libertades. En el análisis final y hacia la conclusión de este capítulo y versículo 6, lo que nosotros vamos a ver es que podemos hacerlo y podemos tratar y vivir de esta forma como iglesia, porque nuestro Señor Jesús ya nos ha capacitado a través de su ejemplo y a través de su sacrificio. Así que, por motivos de forma, vamos a desarrollar el siguiente texto de la siguiente manera. Vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte va a constatar del versículo 1 al 3, y en esta parte vamos a ver la consideración hacia los demás. Los 3 puntos responden a una pregunta, y es cómo nosotros podemos vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás. En otras palabras, ¿cómo podemos llevar a cabo la exhortación del texto? Bueno, en primer lugar, a través de la consideración a los demás, versículos del 1 al 3. La siguiente parte, en el versículo 4, a través de una sumisión a las Escrituras. Y el versículo 5 al 6, a través de un desarrollo de un espíritu de unidad. De nuevo, vamos a considerar a los demás en el versículo del 1 al 3, vamos a someternos a las Escrituras en el versículo 4 y vamos a desarrollar un espíritu de unidad en el versículo 5 a 6. Así que, por motivos de forma, este es básicamente el bosquejo de cómo vamos a llevar a cabo la predicación. Veamos el versículo 1 al 3. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Veamos, ¿cuál es la responsabilidad de los fuertes, de acuerdo al texto? Es decir, aquellos que son libres de comer carne, de beber vino y que estiman todos los días por igual. Bueno, Pablo de inmediato nos está diciendo que una de las responsabilidades del fuerte es considerar a los débiles. ¿Y de qué forma eso se ve reflejado? El punto de Pablo acá es claro, que el fuerte no se comporte de manera egoísta con la conciencia de los débiles, porque ese no es el camino que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el ejemplo que nos ha enseñado el Señor Jesús a través de esta premisa? Veamos por favor Filipenses 2, del 1 al 4. Acá vamos a ver cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesús respecto a cómo comportarnos. Dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Estoy leyendo Efesios. Me disculpo, hermanos. Acá está. Sí, yo ya había visto caras confundidas. Efesios 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sosteniendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y en adelante se desarrolla el ejemplo del Señor Jesús.
Lo que quiero que veamos, hermanos, es que Pablo en los versículos del 1 al 3 comienza a platicarnos de cómo debemos tratar a las personas que son débiles, es decir, a través de la consideración y a través de no comportarse de manera egoísta. Y Pablo tiene un dilema, ¿saben por qué? Porque cuando él escribió la carta se encontraba con dos grupos de personas. Por un lado, los judíos que habían profesado a Jesús y vivían en la región de Roma, y los gentiles que no eran del pueblo judío y habían profesado al Señor Jesús. Se encontraba en un dilema porque tenía esos dos grupos. Uno, entre los que consideraban que debían privarse de celebrar ciertas festividades y de que debían privarse de comer ciertas cosas, y por el otro lado estaban los gentiles que estimaban que no debían guardar ciertas festividades y que no era necesario privarse de comer ciertas comidas. Así que al escribir su carta, él tenía un dilema, y es decir, ¿cómo voy a conciliar que el mensaje del Evangelio sea eficaz para estas dos clases de grupos? Y él lo hace de manera prodigia, acá en el capítulo 14 y 15. Y él dice a eso que mientras que está presente que en el grupo judío existe una libertad, y en el otro grupo de gentiles también hay una libertad, está la ley de las libertades en ambos escenarios, a ambos le falta la ley del amor. Hermano, esto es bien importante, porque en las iglesias pueden verse ambos grupos también. En las iglesias pueden verse grupos que son leales a la ley de la libertad, y hay grupos que pueden ser leales a la ley de la privación. Y ambos aman al Señor. Sin embargo, puede ser que a la hora de comunicarse o a la hora de llevar a cabo las relaciones, falte la ley del amor. Así que esa es la apuesta de Pablo en este capítulo 15. Debido a que ambos grupos gozan de libertades y ambos grupos quieren hacer las cosas bien para el Señor, Él les dice de que a ellos les falta la ley del amor. Y eso es algo que quiero que consideremos en esta parte. Por eso nos es necesario que consideremos a las demás personas en vista del amor. Alguien dijo bien acertadamente que solamente una persona que haya entendido el Evangelio es capaz de ver a los demás con amor a pesar de sus diferencias. Y eso es algo bien cierto. Solamente una persona que haya entendido el Evangelio, hermanos, es capaz de amar a los demás a pesar de sus diferencias. Porque esa es la nota vibrante del Evangelio. Es decir, amar al Señor nuestro Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y Pablo nos dice que la iglesia, el creyente, debe comportarse de esta forma. Debe vivir la ley del amor a través de la consideración a los demás. ¿Y por qué deberíamos hacer caso a lo que Pablo dice? Bueno, porque como leímos en Filipenses y como vamos a ver ahorita en el versículo 3, él presenta el ejemplo del Señor Jesucristo. De una forma, lo que Pablo está haciendo es diciéndonos que podemos vivir de esta forma por el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y lo que nosotros vemos en el texto que acabamos de leer de Filipenses es que Cristo no se complació a sí mismo, ¿o sí? Lo que nosotros vemos es que Jesucristo no se complació a sí mismo, sino que Jesús renunció a la gloria del cielo, que Jesucristo vivió una vida humana, no dejó de ser Dios cuando descendió a la tierra, sino que dejó la gloria del cielo y vino a la tierra, y a través de eso Él nos ha capacitado por medio de su ejemplo y su vida para que nosotros podamos vivir de esa forma. Y Él luego da una base teológica respecto a lo que está diciendo, pero Él nos está dando acá un principio amplio para la ética cristiana, hermanos. Y es que Él dice, Él que se considera fuerte, dice, nosotros los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Lo que en otras palabras se está diciendo acá es que las personas con poder económico, las personas con poder social, de influencia en la iglesia, deben practicar la ley del amor a través de la consideración a los demás. Es decir, deben ser administradores del poder o deben ser administradores de la fuerza para beneficio y no destrucción del hermano.
Lo que Él les está diciendo a esta audiencia compuesta de dos grupos es que vivan de esta forma, porque allí se encuentra la nota vibrante del Evangelio, hermanos. Allí es donde se encuentra el meollo de la ética cristiana, en que vivamos de esta forma, que los fuertes no se aprovechen de su fuerza o de su poder, sino que traten con amor a aquellos que no piensan o actúan de la manera que ellos quisieran. Lo que les está diciendo a sí mismo es que no se sientan complacidos en su comodidad de fuerza o en su comodidad de poder. Y algo bien interesante respecto a ese capítulo 15 es que él también lo dice, que los fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles. Pero no solo dice eso, él no solo dice que el fuerte soporte la flaqueza del débil. Es decir, lo que él está diciendo es que no solamente debe practicarse la tolerancia. Soportar no es solamente tolerar, dice él, sino que esto implica al creyente fuerte sobrellevar las cargas de los débiles. Eso quiere decir, hermanos, que no es solamente decir, bueno, voy a soportarlo porque eso es lo que me dice la Biblia. Es decir, no es algo que debe ser realizado solo porque es ordenado. Lo que Pablo está diciendo es que esa persona que es fuerte actúe de esa forma, soporte las flaquezas, porque ese es el mensaje del Evangelio, o una de las premisas del Evangelio, y que también sepa sobrellevar las debilidades de la persona débil. Y eso significa absteniéndose de condenar al hermano débil o absteniéndose de hacer ciertas cosas. Ante todo, lo que Pablo está diciendo es que debe primar el amor y que debe primar el respeto entre la persona débil y la persona fuerte. Hagamos una pausa respecto a eso. Cuando nosotros vemos a una persona débil, nosotros solamente tratamos de soportarlo porque es lo que nos ordena la Biblia, o tratamos de ayudarle a llevar sus cargas. En otras palabras, nosotros o las personas fuertes, cuando ven a una persona débil, ¿qué es lo que hacen? Buscan autocomplacerse a sí mismo y se valen de su fuerza o de su poder para derribar al hermano débil, o buscan edificarlo. Esa es una pregunta que debe hacerse entre los versículos del 1 al 3. La idea de Pablo es que debemos mostrar una consideración genuina y práctica hacia otros creyentes. Y como ya hemos discutido en el capítulo 14, que no debemos discutir por asuntos que no tienen importancia. Es decir, en cuanto estemos de acuerdo que Jesús es Dios, que murió en una cruz y que resucitó, y que la única forma de llegar al Padre es a través de Él, y otras cosas básicas e importantes de la fe cristiana, pues estamos bien. Lo que él está diciendo es que no debemos discutir por asuntos sin importancia con el hermano débil. Y lo que también él está diciendo es a que sepamos cómo dirigirnos hacia esas personas débiles. Y Pablo se estaba refiriendo a esta actitud cuando testificó de sí mismo en 1 Corintios 9. Por favor, acompáñenme a esa cita. 1 Corintios 9, versículos del 19 al 22. Primera de Corintios 9, versículos del 19 al 22. Acá Pablo nos pone un ejemplo de cómo él se ha comportado con esta clase de personas débiles. Dice, porque aún soy libre y no dependo de nadie. Me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. ¿Se dan cuenta el ejemplo de Pablo en esta porción de la Escritura? Él nos está mostrando a través de su ejemplo cuál es el estándar de una vida piadosa, o cuál es el ejemplo de una persona que ha entendido el Evangelio. Hermano, tú has entendido el Evangelio y eso hace que tú actúes en amor y no de manera imponente hacia la persona débil. Lo más fácil
es que el débil le diga qué hacer, el fuerte le diga qué hacer al débil, o que el fuerte imponga su palabra hacia el débil. Pero ese no es el ejemplo, ni siquiera el de Pablo. Como ustedes se dieron cuenta acá en el libro de Corintios, él ha puesto su ejemplo para que la iglesia vea de que este es el estándar de la vida cristiana y que esta es la forma en que la iglesia debe vivir. Y también nosotros vemos que este pasaje tiene implicaciones más amplias. Es decir, acá nosotros vemos una aplicación para todas las áreas de nuestra vida. Es decir, cuando se trata acerca de dinero, es decir, esas personas que gozan de una mejor posición económica, ¿cuál es la forma en la que tratamos a las personas que no están, por ejemplo, en una situación económica semejante a la nuestra? A esa persona fuerte económicamente, ¿cómo trata esta persona a una persona que no goza de un ingreso semejante al de él? ¿O cómo glorificamos a Dios y a los demás a través de nuestra posesión económica? Esa es una pregunta intrínseca que se encuentra, porque este es un principio amplio. Lo que nosotros vemos es también que cómo esto se ve realizado dentro de la iglesia. Es decir, cuando nosotros ingresamos a la iglesia, nosotros nos preguntamos, estas son las personas con las que no quiero que me vean. Hacemos esa pregunta cuando ingresamos a la iglesia, o yo luciría bien al lado de esas personas. ¿Qué es lo que en realidad nosotros preguntamos? Cuando ingresamos a la iglesia, cuando formamos parte de una asamblea, lo que nosotros deberíamos preguntarnos es cómo podemos beneficiarla a ella, o cómo podemos beneficiar a la persona débil. ¿A quién podría servir de alguna manera con mi posición laboral o con mi posición económica? En cuanto a una elección, por ejemplo, de residencia o un lugar donde vivir, ¿qué es lo que nosotros nos preguntamos? Es decir, ¿estoy más cómodo viviendo en este lugar donde no hay mucha necesidad que, por ejemplo, en otro donde hay más necesidad y donde no estaría muy cómodo? ¿Qué es lo que nosotros nos preguntamos? Hay una palabra que se usa en la misionología, que es desarrollo comunitario, que se sacó de ese texto. Una de las implicaciones que nos menciona el capítulo 15 es que los creyentes deben estar dispuestos a dejar sus lugares de comodidad, y si eso implica sus lugares de residencia, por amor a las personas menos favorecidas socialmente. Que el creyente debe estar dispuesto a reconsiderar su lugar de vivienda a través del desarrollo comunitario para ayudar a las personas que no son tan favorecidas. Estas son las preguntas que deberíamos hacernos. Es decir, ¿dónde el creyente o dónde la iglesia puede ser más útil para la extensión del reino, para la gloria de Dios y para el bien de los demás? Y en cuanto a las relaciones de la iglesia, Pablo aplicó este principio para relaciones dentro de ella. Es decir, no debemos de tratar de ganar discusiones con personas que difieren diferente de nosotros. Es decir, cuando uno se presenta con un hermano, no debería decir, voy a platicarle acerca de este tema para demostrarle cuánto sé, o para demostrarle lo que leí en el artículo de ayer. Yo sé que él no va a tener respuestas a lo que le voy a decir. Esa no es la forma, hermanos. Lo que nosotros vemos es un principio que lo abarca todo en la vida. Que nosotros consideremos a las personas que son débiles y que rijamos nuestras vidas por la ley del amor. Y acá en el versículo 3 Pablo nos recuerda eso a través del ejemplo de nuestro Señor Jesús. El versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Acá Pablo cita el Salmo 69, y este es el tercer salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Y la razón es que acá se encuentra la información de cómo Jesús ha vivido su vida. Lo que se nos dice acá es que Jesús no vino para ser servido, sino que vino para servir a las demás personas. Y eso es también algo de lo que nos habla Marcos, que nuestro Señor Jesús, cuando se presentó acá de forma visible y en forma humana, además de presentarse como un ser divino, también se presentó como un siervo y sufriente.
El ejemplo de nuestro Señor Jesús, hermano, nos capacita a nosotros para vivir de esta forma. El Señor Jesús no se comportó de manera autoritativa contra aquellos que pensaron diferente de Él o contra aquellos que no lo trataron de la forma en que Él trató a sus adversarios. Lo que nuestro Señor Jesús hizo y lo que nosotros vemos acá, hermanos, es un ejemplo de piedad. Y si nuestro mayor ejemplo en el ministerio actuó de esta forma, ¿cómo nosotros no vamos a actuar de esa forma? Así que al aplicar el ejemplo de Jesús, lo que Pablo estaba diciendo es que si Jesús estaba dispuesto a ser burlado, torturado, insidiado y aún a ser considerado como un enemigo del pueblo, entonces nosotros podemos estar dispuestos a hacer lo mismo contra aquellas personas que piensan diferente a nosotros. Si aún Jesús actuó de esta forma y a vivir de manera sacrificial para con otras personas, nosotros, hermanos, al considerar a los demás a través de la ley del amor, podemos hacer lo mismo. A diferencia de nuestro Señor Jesús, nosotros no tenemos el poder para tomar nuestras vidas y para rehacerlas, pero sí somos capaces con el poder de su Espíritu a ser conformados conforme a su imagen. Lo que quiero decirles con esto, hermanos, es que la información que nos provee el texto no es una información para ser mejores personas. Que el Señor nos libre de la conducta de la superioridad. Él no nos está enseñando a ser mejores personas. El Señor nos está enseñando a ser más como Él. Así que con el poder de su Espíritu, nosotros podemos ser conformados a la imagen del Hijo. Por lo tanto, esta disposición voluntaria que Pablo presenta acá del Señor Jesús, a pesar de los malos entendidos, a pesar de las disensiones que puedan haber, es lo que debería distinguir a cada creyente y es lo que nos debería distinguir a nosotros. Así que, ¿cómo llevamos a cabo las relaciones dentro de la iglesia? ¿O cómo vivimos para la gloria de Dios y el bien de los demás? A través de la consideración a otros por medio de la ley del amor. En el versículo 4 se nos presenta una instrucción para someternos a las Escrituras y vivir de esta forma. Dice el versículo 4, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Aquí Pablo proporciona una base para citar el Antiguo Testamento. Y este versículo 4, digamos que es algo así como una nota editorial que Pablo está haciendo entre lo que ha dicho anteriormente y lo que va a seguir diciendo después. Lo que él hace acá es un comentario entre paréntesis, pero es importante porque es la forma de cómo nosotros vemos lo que dicen las Escrituras respecto a la ética cristiana. ¿Qué encontramos en las Escrituras respecto al tema de la ética cristiana, hermanos? Es decir, mientras Pablo desarrolla este argumento, él tiene en mente que sus lectores pueden estar imaginando y pensando instrucciones del Antiguo Testamento. Así que él coloca este comentario entre paréntesis para hacer pensar a sus oyentes en cómo debe ser vivida la vida cristiana o desarrollada la ética cristiana. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Bueno, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Así que cuando el lector inicial o la primera audiencia estaba leyendo esto, ellos tenían una razón para considerar lo que Pablo está diciendo. Y Pablo está diciendo que puede ser difícil vivir de esta forma, pero que a través del aliento de las Escrituras nosotros tenemos esperanza para vivir de esta forma. Entonces, aquí hay instrucciones para que nosotros podamos vivir de esta forma de día y de noche. Aquí hay instrucciones para que nosotros podamos ver a nuestro Salvador y a seguir sus caminos. Y hay implicaciones respecto a este capítulo 4, respecto a la sumisión de las Escrituras. Y es que las Escrituras siguen siendo vigentes y aplicables hasta el día de hoy. Cuando nosotros leemos las Escrituras, no deberíamos pensar que este texto ya no tiene vigencia para nuestros días. Es decir, lo mismo que se dijo en el Antiguo Testamento respecto a la ética cristiana, a la ética de cómo debe vivir un hijo de Dios, y en el Nuevo Testamento acerca de la ética cristiana,
sigue teniendo vigencia para nosotros. Ese no es un texto aparte. Ese texto sigue teniendo vigencia para nosotros. El pasado, dice Pablo, fue escrito para decirnos algo. Así que todo lo que se dice acerca de la piedad y cómo debe ser vivida la vida cristiana sigue teniendo vigencia. Además, lo que Pablo está haciendo, entre otras cosas, en este versículo 4 es centrándonos las Escrituras con respecto a Cristo. La capacidad de Pablo para citar el Salmo 69 y aplicarlo a Cristo, hermanos, nos recuerda básicamente que toda la Escritura se trata acerca de Jesús. Ustedes recuerdan la conversación que tuvo Jesús en Lucas 24, es decir, en el camino hacia Emaús. Lo que uno ve allí es un resumen prodigio de lo que se trata el gran argumento de la Biblia. Y es que todo habla acerca de Jesús. Pablo también usa este comentario entre paréntesis para decirnos que si las Escrituras se utilizan correctamente, nosotros podemos encontrar esperanza para llevar a cabo las relaciones dentro de la iglesia de manera saludable. Nosotros tenemos esperanza si nosotros consideramos a las Escrituras. Y las dos formas en que puede suceder esto, como dice él, es a través de la paciencia y es a través del consuelo. Dice allí en la segunda parte, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Así que uno puede vivir de esta forma, hermanos, cuando considera a los demás y aplica la ley del amor. Uno puede vivir en beneficio de los demás y para la gloria de Dios cuando se somete a las Escrituras. Y si uno cree en las Escrituras, uno debe ser creyente de que las Escrituras son aplicables para hoy, de que las Escrituras se centran en Cristo y que las Escrituras nos dan esperanza para vivir de esta forma. Nosotros de verdad creemos todo lo que la Biblia nos dice. Si eres cristiano, yo espero que sí. Si nosotros nos sometemos a las Escrituras, nosotros vamos a encontrar allí la esperanza para llevar a cabo la vida cristiana. Lo que Pablo está diciendo, en síntesis en el versículo 4, hermanos, es que nosotros podemos vivir para la gloria de Dios y el beneficio de los demás, porque nosotros ya nos estamos sometiendo a las Escrituras. De todas formas, siempre debe hacerse la pregunta si tú te estás sometiendo a las Escrituras o depende de la clase de la persona con la que trate. Es que me someto a las Escrituras. ¿Qué es lo que hacemos? Así que el gran mensaje de lo que Pablo está diciendo es que podemos vivir de esta forma porque debe aplicarse la ley del amor a través de la consideración a los demás y porque las Escrituras nos exhortan a eso. Así que además de la consideración a los demás y la sumisión a las Escrituras, nosotros podemos vivir de esta forma a través del desarrollo de un espíritu de unidad. Alguna gente se pregunta, ¿cómo puedo orar por mi iglesia? O a veces la gente le pregunta al pastor, pastor, ¿cómo puedo orar por la iglesia? Esa es una pregunta muy honesta. Y ciertamente la iglesia tiene muchas necesidades, pero rara vez la gente o los creyentes tienden a orar por la perseverancia de la unión de la iglesia. Ojo, no dije la creación de la unidad de la iglesia, porque se supone que si somos creyentes, la unidad ya debe ser manifiesta, sino a cómo debe perseverar la unidad dentro de la iglesia. Sobre eso, hermano, Pablo va a decirnos desde el fondo de su corazón cuál es la oración de él para la iglesia de Roma. Dice, que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Acá Pablo considera las relaciones dentro de la iglesia y expresa desde el fondo de su corazón cómo le gustaría que la vida cristiana dentro de la iglesia de Roma pueda ser vivida. Así que los versículos del 5 al 6 son una oración por la perseverancia, por la perseveración de la unidad. Y a medida que los fuertes y los débiles viven la enseñanza de Pablo, esta va a ser una realidad manifiesta en la iglesia. Pero esta unidad, hermanos, es un regalo de Dios. Esto no es algo que
aparezca de manera aleatoria en la iglesia. Esto es algo que Dios da a las personas que ya han sido transformadas en su mente y regeneradas en su corazón. Este es un regalo que Dios otorga a su iglesia para que pueda llevarse a cabo la preservación del espíritu de unidad. Y eso es lo que Pablo tiene en cuenta al expresar desde el fondo de su corazón esta oración. Con esto quiero decirles que ningún método puede crearlo. No hay nada ni ningún esfuerzo humano que pueda crear la unidad dentro de la iglesia. No hay estrategias mercadotécnicas que puedan llevar a cabo la unidad de la iglesia. Esto solo ocurre cuando nuestra mente ya ha sido transformada y nuestro corazón ha sido regenerado. Esto solamente ocurre cuando los fuertes consideran a los débiles y los débiles en consecuencia aplican la ley del amor. Esto es un regalo de Dios. Y lo que Pablo también está diciendo es que la unidad no es algo que se busca directamente, sino que esto es algo que actúa como consecuencia de seguir a Jesús. Esto es algo que Dios otorga a su iglesia porque ya están viviendo de acuerdo a la premisa del Evangelio. Pero Pablo usa acá las palabras paciencia y consolación en la oración. Y esto es interesante porque lo que él quiere decirles y también a nosotros decirnos es que a través de estas dos palabras nosotros encontramos el ejemplo de cómo debe ser vivida la vida cristiana. Y esta es una oración que las iglesias del distrito, del país y del mundo deberían memorizar el día de hoy. La oración de Pablo, hermanos, es que la iglesia esté llena de armonía y que esté llena de amor, centrada en Jesús, como ya vimos en los versículos anteriores. Que no hayan discusiones innecesarias para que de esta forma Dios pueda ser glorificado. Y para que esto se efectúe, hermanos, necesitamos más que una charla de ánimo. Sería inútil llevar a cabo una charla de ánimo para animar a los hermanos a vivir en armonía. Eso no puede ocurrir de esa forma. Lo que necesitamos es algo más que eso. Lo que necesitamos en nuestras iglesias para que ocurra eso, hermanos, es que Dios intervenga. Por eso oramos, por eso acudimos a Dios y por eso acá Pablo eleva una oración para que la iglesia viva de esa forma. Y así, en el versículo 6, todo lo que él ha dicho se resume en una expresión. Dice, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. La referencia con una sola boca probablemente se refiere a una adoración corporativa. ¿A qué me refiero con eso? A que no hay manera de glorificar a Dios a menos que todos estemos cantando y orando juntos, como iglesia. Y no que dentro de la adoración y de las relaciones sociales dentro de la iglesia hayan divisiones. Lo que Pablo expresa de Dios es que Él quiere que nosotros adoremos y vivamos a una sola voz, que lo adoremos corporativamente como iglesia. Lo que Dios anhela ver en su iglesia es el desarrollo de un espíritu de unidad, a que premie la armonía, que premie la paz y que premie el amor dentro de la iglesia. Por eso él usa la expresión a una sola boca, como si todos juntos fuéramos parte de una misma asamblea, como si todos juntos fuéramos parte de un mismo cuerpo. Así es como vemos a nuestros hermanos débiles. Yo espero que sí. Y esa es la instrucción de Pablo. Esto solo puede ocurrir cuando consideramos a otros a través de la ley del amor, cuando nos sometemos a las Escrituras y cuando desarrollamos un espíritu de unidad. En su llamado a los creyentes a tener este mismo sentir en Cristo Jesús, Pablo está hablando de una relación con cuestiones sobre la Biblia. Es decir, cuando él expresa que debemos tener un mismo sentir, es que nosotros debemos guardar silencio en situaciones que son necesarias, en que nosotros debemos actuar de esta forma por el beneficio del cuerpo de Cristo. Debemos evitar los desacuerdos innecesarios sobre asuntos no esenciales de la fe cristiana.
el cumplimiento de este mandato, hermanos, en el análisis final es que nosotros sepamos vivir de esta forma, porque este es un mandato dispuesto en las Escrituras y porque de esta forma se ve la nota vibrante de la vida cristiana. Y alguien puede pensar respecto a estos versículos que leímos: bueno, pero la fe cristiana no me llama a ser una moneda de oro para todas las personas. Tienes razón. Ciertamente el propósito supremo de la fe cristiana no es agradar a otros creyentes. Es decir, por esencial que esto sea, lo que nosotros vemos en la fe cristiana es que debemos agradar a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Y Pablo presenta su ejemplo al decir que si él sirve a Dios o sirve a los hombres. Alguien puede pensar respecto a eso, decir, bueno, pero es difícil. Ciertamente sí. Y a pesar de que nosotros estamos agradados a servir a nuestro prójimo, debemos recordar que lo hacemos porque queremos agradar a Dios primero. ¿Me doy a entender con eso? Lo que quiero decirles, hermanos, es que si uno hace lo primero y nuestra prioridad es agradar a Dios, lo segundo viene por consecuencia. Solo cuando pertenecemos al pueblo de Dios y le adoramos de manera corporativa es que podemos glorificar verdaderamente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se aplica esto en la vida diaria? Ya recibimos instrucciones para cómo vivirlo, para cómo llevar a cabo las relaciones dentro de la iglesia para la gloria de Dios y el beneficio de los demás, pero ¿qué de importante tiene esto para nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicarlo? Y es lo que quiero que consideremos ahorita, las aplicaciones de este texto. En primer lugar, el texto nos alienta y nos anima a ayudar a fortalecer la fe de los débiles. Esa es una de las instrucciones prácticas que recibimos de este texto: ayudar a fortalecer a los débiles en la fe. Muchos aspectos de la vida, hermanos, en la iglesia y aún más en las comunidades religiosas, van en contra de nuestra disposición hambrienta de gloria. Muchas cosas que se realizan en la iglesia van en contra de nuestras disposiciones hambrientas de gloria. La entrega de nuestras vidas hacia estos grupos débiles pueda que no nos ganen muchos seguidores. Pero si elegimos alcanzar a los débiles en la fe a través del apoyo emocional y espiritual, entonces nosotros vamos a tener la oportunidad vivificante de decir, como Juan el Bautista: Jesús debe aumentar, pero yo debo disminuir. Así que el texto nos ayuda a aplicarlo a través de la ayuda y a fortalecer a los débiles en la fe. Pero no solo nos habla de eso, el texto también nos ha invitado a aceptar a los demás creyentes como Cristo nos ha aceptado a nosotros. Es fácil salir del compromiso, ¿verdad? Es fácil de manera superficial llevar a cabo relaciones, pero ¿de verdad nosotros aceptamos a la persona débil? Esa es una aplicación que debería hacerse respecto a eso, porque Pablo ya nos ha hablado de que no solamente es necesario fortalecerlos, edificarlos y no derribarlos o tolerarlos, sino también a aceptarlos como parte del cuerpo de Cristo. Porque nuestro Señor Jesús también pagó con precio de sangre la salvación de ellos, tanto como la nuestra. Así que si nuestro mayor ejemplo en el ministerio ya ha aceptado a estas personas, ¿cómo nosotros no vamos a aceptarlos, hermanos? Además de tolerarlos, edificarlos y no derribarlos, debemos aceptarlos y verlos parte de la familia de Dios. En último sentido, otra de las aplicaciones que se encuentra en el texto es a orar por la unidad de la iglesia. A orar a que allí siga perseverando la unidad del cuerpo de Cristo. Y como le dije, mucha gente se pregunta: ¿cómo puedo orar por la iglesia? ¿Cómo puedo saber de las necesidades de mi iglesia? Bueno, un buen tema de oración por la iglesia local puede ser la unidad. ¿Tú has orado por esto, hermano?
¿Has orado para que dentro de la iglesia siga existiendo y siga perseverando la unidad? ¿Tú has orado por eso? Nuestra iglesia tiene muchas necesidades y haríamos bien en considerar esta parte de orar por la perseverancia de la iglesia. Por favor, acompáñame a Efesios 4, versículos 3 al 14. Efesios 4, versículos 3 al 14. Dice: me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Perdón, de nuevo. Disculpen, hermanos. Estoy una página atrasado. Perdón. Ok. Ahora sí, Efesios 4, 3 al 14 dice: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y les dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir sino también primero había descendido a lo más profundo de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Lo que nosotros vemos acá, hermanos, es que Pablo escribe para que la iglesia se esfuerce en perseverar en el vínculo de la unidad y en el vínculo de la paz. Así que las iglesias de todo el mundo y nuestra iglesia necesita orar por la perseverancia de la unidad dentro de ella. Quiero decirles algo con esto. Este objetivo no va a ser alcanzado con el Evangelio por defecto. ¿A qué me refiero con eso? Mientras que es cierto necesario destacar el anhelo de la armonía, de la paz y de la unidad, estaríamos equivocados en suponer que el Evangelio derivará la unidad como consecuencia. Eso no va a ser posible si nosotros no oramos por la perseverancia de la unidad en la iglesia. Esto es algo que no puede ser alcanzado con el Evangelio por defecto. La unidad no va a fluir automáticamente corriente abajo en medio de nuestras congregaciones. Si no nos entregamos intencionalmente a orar de manera intencional por la perseverancia de la unidad de nuestras iglesias, entonces esto no sucederá. Hermanos, entreguémonos y entreguemos nuestras vidas a ayudar a los débiles, a aceptar a los demás creyentes que son débiles y a orar por la perseverancia de la unión de nuestra iglesia. No es necesario que algo malo ocurra dentro de la iglesia para comenzar a orar por eso. No es necesario que ya estemos en disensiones, en pleitos y en contiendas para comenzar a orar por la unidad de la iglesia. Ya podemos orar por la unidad de la iglesia para que siga acá estando presente la unidad, la perseverancia y el amor y la armonía dentro de ella. Hagámosle preguntas al texto para terminar. ¿De qué manera nosotros ya estamos sirviendo a los demás en lugar de complacernos a nosotros mismos? Por favor, piensa en una persona a la que puedas estar sirviendo ya en lugar de estarte complaciendo a ti mismo.
¿De qué manera necesitamos empezar a ver el ejemplo de Cristo en nuestras vidas? Hermano, ¿cómo te emocionan las 3 verdades acerca de la Escritura que consideramos en el versículo 4? ¿Y de qué forma la verdad de la Escritura da forma a tu teología de la corporación de la iglesia? ¿Qué tan comprometido estás a orar y a entregarte por la unión de la iglesia? Estas son preguntas que solo nosotros podemos contestar. Estas y otras interrogantes van a seguir siendo desarrolladas en lo que nos queda en el capítulo de Romanos. Por ahora, baste decir que nosotros somos capaces de vivir y de llevar a cabo la ética cristiana porque Jesucristo ya nos ha capacitado para eso. ¿De qué forma? A través de la consideración a otros, a través de la sumisión a las Escrituras y a través del desarrollo de un espíritu de unidad. ¿Qué tiene esto de consecuencia en la vida cristiana? Que tú debes ayudar a tu hermano débil. De que nosotros debemos aceptarlos y de que nosotros debemos orar por la perseverancia de la unión de la iglesia. Hasta ahora esto es todo lo que Pablo se ha dedicado a desarrollar entre los versículos del 1 al 6. Así que permítame cerrar con lo que nos recuerda Salomón, y es que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de formar parte de tu familia, y te damos gracias porque a través del sacrificio de tu Hijo tú has llevado a cabo la salvación de gente de toda tribu, lengua y nación. Eso, Señor, nos responsabiliza a nosotros de llevar a cabo relaciones saludables dentro de la iglesia y nos anima a nosotros a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias porque tu palabra es inspirada, inerrante y sigue siendo aplicable a nuestros días, y porque ella nos instruye a cómo debemos vivir la vida cristiana. Perdona por la forma en la que nosotros vemos a nuestros hermanos débiles en la fe, y ayúdanos a considerar lo que Pablo nos dijo en los versículos del 1 al 6. Por favor, ayúdanos a ver a las personas como tú las ves a ellas. Ayúdanos a tratarlas con dignidad y a que dentro de tu iglesia prime el amor, la armonía y la unidad. Ayúdanos a ser más como Cristo y a deshacernos de la promoción del espíritu de superioridad. Ayúdanos a ser más como tu Hijo. Ayúdanos a que nuestra iglesia pueda seguir perseverando la unidad y que juntos podamos adorarte corporativamente con una sola boca. Este es nuestro deseo y esta es nuestra oración como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga.